Damos inicio a la unidad 2, que es el subdesarrollo, desarrollo, dependencia. El objetivo de la unidad es conocer los principales modelos de desarrollo que se han implementado en la región centroamericana y que han incidido en su formación económica y social. El primer apartado es precisamente la formación económica y social centroamericana. Empezamos viendo lo que encontraron los colonizadores cuando llegaron a América. Los colonizadores encontraron zonas bastante pobladas para la época, mayormente en áreas rurales, pero había un cierto grado de urbanización. La población estaba organizada en comunidades de más de 1000 habitantes y no había una clara división entre el campo y la ciudad. Los vínculos entre los integrantes de las comunidades era de ayuda mutua y de protección entre ellos, en consonancia entre los aspectos sociales y los espirituales, puesto que tenían sus propias creencias. Las cuestiones económicas las vinculaban con ceremonias sociales y religiosas, en las que definían lo relativo a las siembras y a las cosechas para las propias comunidades, ya que el sistema económico se basaba en las necesidades de cada comunidad. Por eso producían sus propios bienes consistentes en alimentos, vestuario, artículos para uso personal, es decir, solo valores de uso. Se dedicaban a la caza, la pesca, la agricultura, la producción de artesanías, de su propio vestuario, como ya dijimos, sus instrumentos de trabajo, incluso la construcción de sus propias chozas, que serían sus viviendas. Los valores de cambio, es decir, las mercancías, eran básicamente los excedentes que eran intercambiados entre comunidades, primero a través del trueque y posteriormente con el uso de la moneda, que en el caso de El Salvador era el cacao. A eso le llamaban comercio lejano, con una formación económica y social bajo la denominación del modo de producción asiático o tributario, por las relaciones de esclavitud y comercio lejano de los excedentes, porque primero estaban las necesidades de los integrantes de las comunidades. Los comerciantes tenían el papel de espías y los cargadores eran prisioneros de guerra o indígenas que habían cometido delitos y les daban como castigo labores de esclavos para el comercio lejano. Las comunidades tenían sus propias teorías económicas, las que estaban centradas en el abastecimiento doméstico, es decir, de los integrantes de la comunidad, previendo fenómenos naturales que podían perjudicarles. La mayoría de la población era campesina y tenían una interdependencia armoniosa entre ellos y con el medio ambiente. La tierra era de propiedad comunal y la agricultura la base económica. Los pueblos indígenas eran conscientes de la necesidad de aplicar normas para mejorar el bienestar material de los integrantes de cada comunidad, pero basándose en soluciones colectivistas para responder al problema de la escasez. Al ser colonizados, esos experimentos fueron abandonados. Los sacerdotes verificaban el uso de la tierra por parte de las familias, distribuyéndola de acuerdo a las necesidades de cada familia y de la comunidad. Conocían acerca de los fenómenos naturales para decidir las mejores épocas para sembrar y para cosechar, y mantenían la unidad de las comunidades. La tierra pertenecía a cada comunidad y los propietarios eran todos en tanto fueran integrantes de esa comunidad.
Al llegar los españoles, introdujeron varios cambios. Para comenzar, implementaron el cultivo intensivo de cacao y bálsamo. Eso implicó la imposición forzada y brusca del capitalismo ascendente en Europa y de la cultura española, junto al mercantilismo mundial, interrumpiendo la evolución natural de las culturas indígenas, sus costumbres, su modo de vida. Recordemos que la corriente mercantilista tenía en esencia su fundamento en el comercio internacional de bienes para el consumo, en este caso de los europeos, la acumulación de los metales preciosos, la balanza comercial favorable, acuñación y uso de las monedas. Los españoles saquearon de estos territorios metales preciosos como el oro y la plata. La conquista suprimió la evolución de las culturas indígenas e impuso algunos elementos del capitalismo mundial. Por eso, el sistema que prevaleció durante la colonia se conoce como mercantilismo capitalista. También impusieron la explotación de los factores productivos porque los colonizadores consideraban a los indígenas objeto de comercio, no solo a los indígenas, sino también los recursos naturales. Introdujeron la ganadería. El pasto para el ganado de las haciendas era uno de los métodos más utilizados en la lucha entre la propiedad comunal y la propiedad privada de los españoles, lo cual servía para establecer o reclamar la tierra donde el ganado iba a pastar. Al llegar los españoles, también crearon pocas ciudades españolas propiamente dichas. Se fueron a vivir a las comunidades indígenas o en las proximidades de las mismas, contradiciendo las decisiones de la corona española, según la cual los españoles deberían vivir separados de los indígenas. Sin embargo, vivir cerca les permitía mantenerlos vigilados en el trabajo que debían hacer para pagar los tributos. No hubo separación geográfica entre las dos culturas. Inició el proceso de reorientación de la actividad económica de estar basada en las necesidades internas a satisfacer principalmente las necesidades de otros y a incrementar la acumulación de las economías europeas. Los indígenas habían descubierto por experiencia la potencial abundancia de su medio físico y como resultado de ello intuyeron la relación íntima y llena de significado entre el hombre y su medio ambiente, mientras que los españoles, mediante la conquista, se dieron cuenta de las posibilidades de lucro personal que les ofrecían sus tierras fértiles y sus habitantes en términos de la explotación. El cultivo intensivo de cacao y bálsamo fue impulsado por los españoles en el actual departamento de Sonsonate, en una región entonces bastante poblada. La producción se realizaba básicamente en tierras comunales indígenas, pero también en las de propiedad privada de los españoles. Una parte la entregaban a encomenderos como tributo. El Salvador era el principal productor de cacao en América, aunque el cultivo se realizaba en todo el país. La mayor parte era en Izalco, puesto que estaba bastante poblado. La producción de cacao era entregada a los encomenderos como tributo, pero al haber sobreexplotación sobre las comunidades, fue rechazada por un tiempo, hasta que la producción fue tan importante como para que los encomenderos no tuviesen necesidad de sobreexplotar la mano de obra indígena y obtener ganancias elevadas. El diezmo se le empezó a entregar a la Iglesia en 1549, cuando la producción aumentó. Apenas
unos años después de la ocupación. Los comerciantes fundaron la ciudad de Sonsonate para poder comercializar el cacao con las comunidades indígenas. Primero compraban una parte de la producción a los encomenderos y otra directamente a las comunidades. Posteriormente, le compraban solo a las comunidades, ya que al advertir que los encomenderos se quedaban con gran parte de las ganancias, entraron en conflicto y tomaron el control político de la región de Sonsonate. No existía liberación de mano de obra, es decir, no existía el proletariado. Los indígenas trabajaban en calidad de esclavos. La sobreexplotación de los factores hizo que la producción de cacao y bálsamo cayera por debajo de las exigencias de los mercados y trajo aparejada una drástica disminución de la población indígena. Al bajar los precios del cacao, acompañada de la disminución de la población indígena, la producción en El Salvador disminuyó, pero aumentó la producción de alimentos, sobre todo en la región de Izalco. Al bálsamo le llamaban bálsamo del Perú, para evitar que los piratas los atacaran en costas salvadoreñas, porque era producido entonces únicamente en El Salvador, con fuerza de trabajo indígena. Los españoles solo participaban en el proceso de comercialización. Como les interesaba obtener las máximas ganancias en el corto plazo, obligaron a los indígenas a su cultivo intensivo, provocando la destrucción de una gran cantidad de árboles de bálsamo. Coexistía la propiedad privada de la tierra en manos de los españoles y la propiedad comunal en manos de los indígenas. La actividad productiva pasó a ser destinada fundamentalmente a generar valores de cambio y ya no como antes de la colonia a producir valores de uso. El modo de producción se modificó bajo el dominio del modo de producción capitalista ascendente en Europa. Con lo anterior inicia la acumulación originaria o primitiva de capitales, lo cual no favoreció el progreso del capitalismo en El Salvador, pero sí en Europa, aunque estos pueblos pasaron a estar bajo el dominio de ese modo de producción. Su economía no se regía por las necesidades internas, sino por las necesidades de acumulación de las economías europeas. Al disminuir la demanda de cacao y bálsamo en Europa, empezó a cultivarse el jiquilite para producir añil. Este cultivo se hacía en tierras ocupadas por los españoles, esencialmente en propiedad privada de ellos, y menos en las tierras comunales como pequeñas explotaciones. Lo que sí continuó ocurriendo fue la sobreexplotación de la mano de obra indígena. En las haciendas también se producían bienes para el consumo interno. Alquilaban la tierra y criaban ganado. Esa sobreexplotación de la mano de obra trajo consigo la disminución de la población indígena, generando preocupación en la corona española, ya que percibía menos impuestos. Prohibió que los indígenas fuesen a trabajar a los obrajes, pero esa prohibición no fue acatada por los colonizadores. Los indígenas recibían una mínima suma de dinero, carne y tortillas cada día de la semana, excepto los viernes que comían frijoles y queso, ya que en esa época se practicaba abstinencia en razón del espíritu cristiano. La corona española, al enterarse que la población indígena disminuía drásticamente, estableció las inspecciones en los obrajes. Los indígenas trabajaban en pésimas condiciones,
Como reacción a las inspecciones, los cultivadores de añil de Santa Ana ofrecieron sobornos a la corona española a condición de suprimirlas, para que les permitieran importar negros. Fue así que crearon la Sociedad de Cosecheros de Añil respecto del trabajo en los obrajes, lo cual permitió que disminuyera la sobreexplotación de los indígenas. Frente a la disminución sensible de la población, se establecieron otras formas de trabajo forzado, tales como la represión por parte de los jueces ladinos o indígenas, cuyo establecimiento era una táctica propia de los colonizadores para tratar de dividir las clases dominadas y oponerles a un enemigo que no es el verdadero ni el explotador. Además, se impusieron castigos brutales. Surgieron los colonos, las deudas de los obreros agrícolas, el salario de los arrendatarios de tierras, que eran trabajadores permanentes. Los jueces podían obligar a los indígenas a trabajar en las haciendas, atendiendo a las necesidades de los hacendados. Había una pugna entre productores y comerciantes. El mercado interno era controlado por los grandes productores de añil, aunque dependían de los comerciantes guatemaltecos, quienes estaban aliados con las casas comerciales de Cádiz en España y controlaban los precios. El comercio con Europa y las rutas comerciales de Centroamérica. Al entrar en conflicto entre ellos y los productores salvadoreños por las cuestiones anotadas, sentaron una de las causas determinantes de la independencia de España. Los grandes productores de El Salvador se aliaron con la corona española en contra del monopolio de los comerciantes guatemaltecos y españoles, pero no lograron romper ese monopolio. Los comerciantes guatemaltecos financiaban la producción de añil, controlaban las rutas comerciales en Centroamérica y hacia España. Por su parte, los productores salvadoreños crearon, como ya dijimos, la Sociedad de Cosecheros de Añil, la cual les prestaba dinero para las cosechas y procuraba comercializar el añil a través de los puertos de Acajutla y La Unión. Los precios del añil eran establecidos por los europeos. El añil era muy apreciado en muchas ciudades europeas por sus propiedades colorantes naturales para la industria textil. El cultivo se realizaba en su mayor parte en todo el territorio salvadoreño, en la costa sudoeste de Guatemala, las bajas tierras de Nicaragua y Comayagüela en Honduras. Al final de la colonización española, se comienza a producir en tierras comunales por mestizos arrendatarios, pero siempre la mayor parte provenía de las haciendas. Los pequeños y medianos productores quedaron relegados, puesto que no tenían acceso al financiamiento como sí lo tenían los grandes productores. El procesamiento del añil se hacía en los obrajes de las haciendas y demandaba mano de obra temporal y permanente para la siembra y la cosecha. La mano de obra fue obtenida al inicio por sistema de repartimiento, según el cual el 4% de los hombres de una comunidad debían trabajar en las haciendas durante un cierto tiempo, aunque eso no se respetaba, y muchos más hombres eran obligados a trabajar en ellos y por más tiempo. La producción de añil se vio afectada por el bloqueo naval de la Guerra Civil estadounidense, la producción más barata en Asia y el descubrimiento en Alemania de la anilina, que es un colorante sintético y por ende más barato de adquirir por la industria textil europea. Los pueblos estaban cerca de las zonas de los cultivos de añil.
puesto que ese cultivo llevó a una lucha entre las tierras comunales y las de propiedad privada que irrumpían sobre las tierras comunales. El añil se cultivaba cerca de las poblaciones indígenas por la necesidad de mano de obra, lo cual trajo consigo grandes movimientos migratorios de los indígenas que eran obligados a crear pueblos cerca de los cultivos de añil. Eso provocó una gran dispersión de la población en todo el territorio, ya que, debido al grado de sobreexplotación que los españoles ejercían sobre las comunidades indígenas, estos dejaron sus comunidades para ir a trabajar como colonos o arrendatarios en las haciendas, o simplemente a ocupar tierras. Paulatinamente fueron perdiendo sus raíces culturales, sus costumbres en el vestuario, aprendieron español, cultivaban la tierra con un fin individual y no comunitario como lo hacían antes de la colonia. El proceso fue diferente en Guatemala, donde las comunidades indígenas subsistieron, y eso lo vemos hasta nuestros días. Elementos legales para la adquisición de las tierras. Las tierras eran adquiridas, ya sea por gracia o merced de la corona española, es decir, los españoles se las asignaban, la corona española se las asignaba a los españoles aquí, como que los dueños eran ellos, y también la adquirían por prescripción, como resultado del proceso anterior en que la ocupación privada de la tierra se realizó de hecho sobre la tierra comunal, convirtiéndola en propiedad privada de los españoles, es decir, por la fuerza. Al final de la colonización, los españoles eran en El Salvador entre 300 y 400 familias que vivían en las 5 principales ciudades: San Salvador, San Miguel, Sonsonate, San Vicente y Santa Ana, y en pequeños poblados como Metapán, Zacatecoluca, Chalatenango, Cojutepeque y Usulután. Esas familias tenían el control político y económico de la provincia de San Salvador, pero estaban sometidos a la Capitanía General de Guatemala y a los comerciantes guatemaltecos. Durante la colonia hubo muy poco desarrollo económico en América Latina en términos generales, y lo que es hoy El Salvador no es la excepción. Sin embargo, las potencias europeas se beneficiaron de los recursos, sus metales preciosos y de la sobreexplotación de la mano de obra indígena y favorecieron sus procesos de desarrollo en el sistema capitalista mundial, puesto que encontraron aquí una gran fuente de riqueza para sus intereses capitalistas.